Las manos mágicas te enseñan hoy a resolver un problema de química. La combustión de 1,395 gramos de un compuesto orgánico produce 1,334 gramos de anhídrido carbónico y 0,546 gramos de agua. Calcular la fórmula empírica y la molecular si se ha comprobado que una disolución acuosa del compuesto que contiene 1 gramo por litro de disolución ejerce una presión osmótica de 397 milímetros de mercurio a la temperatura de 20 grados centígrados. Bien, como en todo problema, lo primero de fórmula molecular, lo primero que hay que calcular es la fórmula empírica. Y para calcular la fórmula empírica, en este caso no dispongo de los tantos por cientos. Y lo que voy a utilizar, tener que utilizar es esta parte que llega hasta aquí. ¿Por qué? Pues porque en realidad un compuesto orgánico que va a estar compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno, lo vamos a sumar con oxígeno para combustionar y esto nos va a dar CO2 más agua. Evidentemente, la cantidad del carbono va a parar a la de aquí y la cantidad del hidrógeno va a parar a la de aquí. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es calcular cuánto carbono hay aquí y cuánto hidrógeno hay en el agua. Cuánto carbono hay en el anhídrido carbónico y cuánto carbono hay en el agua. Bien, ¿cómo lo podemos calcular? Bueno, lo primero que tengo que calcular es cuál es el tanto por ciento de carbono en el CO2. Y para eso yo sé que voy a tener 12 gramos en 44, que es la masa molecular, multiplicado por 100. Y esto a su vez tiene que ser igual que los gramos que haya de carbono dividido por la masa que yo haya puesto, que yo tengo de material, no de repetimos, y esto debe ser igual a los gramos de carbono que haya en el material de CO2 que hemos sacado, que era 1,334 y multiplicado por 100, para que los porcentajes se respeten. Por lo tanto, los gramos de carbono son 12 por 1,334 partido por 44, es decir, un total de 0,364. ¿Vale? Jugando con el tanto por ciento del hidrógeno en el agua ocurre lo mismo. Esto va a ser 2 partido por 18 y multiplicado por 100. Y esto va a ser los gramos de hidrógeno partido por la cantidad de agua, que es 0,546 y multiplicado por 100. Y los gramos de hidrógeno van a ser 2 por 0,546 partido por 18 y esto nos va a dar un total de 0,061. Y ahora para sacar los gramos de oxígeno, pues los gramos de oxígeno serán los gramos del compuesto total que había originariamente, que era 1,395. Y a esto le tengo que quitar los 0,364 que había de carbono y le tengo que quitar los 0,061 que había de hidrógeno y por lo tanto esto me queda un total de 0,97. Bien, ahora que ya sé las cantidades que hay en el compuesto original, puedo calcular cuál es el tanto por ciento de carbono en el compuesto. Simplemente tengo que decir que esto es 0,364 dividido por 1,395 y multiplicado por 100. Y esto me da un total de 26,09. Puedo hacer lo mismo con el tanto por ciento de hidrógeno, que serán 0,061 dividido por 1,395 y multiplicado por 100. Y esto me va a dar un total de 4,3. Y lo mismo ocurre con el tanto por ciento de oxígeno en el compuesto, que va a ser 0,97 dividido por 1,395 y multiplicado por 100. Y esto me va a dar un total de 69,53. Bien, una vez que hago todo esto, ya puedo sacar cuál es la fórmula empírica. ¿Por qué? Porque ahí ya empiezo a hacer los cuadros perfectamente. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Aquí los tantos por cientos, que son 26,09, 4,3 y 69,53. Ahora hago el mismo porcentaje pero dividido por el peso atómico.
con lo cual en el primer caso tengo que dividir por 12 y me sale 2,17, en el segundo caso tengo que dividir por 1 y me sale 4,3, y en el segundo caso tengo que dividir por 16 y también me sale 4,3. De modo y manera que si ahora divido por el menor, perdón, aquí, ¿vale? Divido por el menor, pues entonces aquí me queda un 1 y aquí me queda un 2 y aquí me queda un 2 aproximadamente. Por lo tanto, mi fórmula empírica va a ser CH2O2 y la fórmula molecular va a ser así con N. Y la masa molecular va a ser 12 más 2 más 2 por 16 N, es decir, va a ser un total de 46N. Bien, vámonos a la otra hoja para aplicar la fórmula de la presión osmótica. Pi por V igual a nRT. Para calcular pi la necesitaré en atmósferas, por lo tanto la tengo que pasar de milímetros de mercurio a atmósferas, dividiendo, por lo tanto será esa presión que era 397 partido por 760 para pasarlo a atmósferas, y esto me va a dar igual a 0,52. Y ahora 0,52, el volumen lo ponemos como 1 litro, por lo tanto si tenemos una concentración de 1 gramo por litro, el número de gramos será 1 dividido por la masa molecular, que es 46N, y multiplicado por 0,082 y multiplicado por la temperatura, que la tengo que poner en grados Kelvin y que me dará 293. Por lo tanto, a partir de aquí despejo n y esto se me quedará como 0,082 por 293 partido por 0,52 y por 46. Y esto da igual a 1,004, por lo tanto da 1. Y la fórmula, por lo tanto, es la misma que la fórmula empírica, CH2O2. Y con esto hemos terminado el problema. Si un problema no te sale, mándanoslo a esta dirección y lo resolveremos e intentaremos publicarlo.